Causas. Existen diversas causas que se conjugaron para desencadenar este conflicto mundial. Constantes disputas por las colonias africanas y asiáticas sugeridas a partir del deseo de las grandes potencias europeas de explotar los recursos naturales y la mano de obra barata de esos territorios. Esa competencia se dio en el contexto del imperialismo europeo de fines del siglo XIX y principios del XX. Auge del nacionalismo. Los dirigentes europeos de la época pretendían que sus países fueran superiores al resto, que dominaran amplios territorios coloniales y que tuvieran una posición hegemónica en el mundo. Fuerte competencia armamentista. Las principales potencias querían estar a la vanguardia de los avances en la tecnología bélica y probarlos en el campo de batalla. Entre esas innovaciones se destacan tanques, submarinos, aviones, gases venenosos, lanzallamas, granadas y ametralladoras. Desestabilización política de la región de los Balcanes debido a la decadencia del Imperio Otomano. La política expansionista del Imperio Austrohúngaro, las pretensiones territoriales de Grecia, Rumania, Bulgaria y Montenegro, y la intromisión del Imperio Ruso, que promovían la unión política, religiosa y cultural de todos los pueblos eslavos. El asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y de su esposa Sofía, fue el detonante del conflicto como el autor de los disparos. Fue un nacionalista serbio. El Imperio Austrohúngaro culpó a Serbia y le declaró la guerra. El Imperio Ruso apoyó a Serbia y a partir de entonces se activaron alianzas políticas y militares establecidas con la anterioridad, y unos a otros se fueron declarando la guerra hasta que se adquirió dimensiones mundiales. Consecuencias ideológicas, geopolíticas y económicas. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial desaparecieron los imperios alemán, austrohúngaros, imperios otomano y ruso. Este último se vio fracturado por la Revolución Rusa, que tuvo lugar en 1917, movida entre otras razones por la participación de este imperio en la Gran Guerra. El mapa europeo se estructuró y aparecieron naciones como Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Además, Alemania sufrió grandes pérdidas territoriales que numéricamente representaron el 13% de sus dominios solo en Europa. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no fueron solo económicas o materiales. Nuevos discursos ideológicos aparecerían en la escena. En la extrema izquierda, la expansión del comunismo, que había ascendido por primera vez el poder de la Revolución Rusa de 1917, desde su formulación teórica en el año 1848, a la extrema derecha el nacimiento de la nacional socialismo, nazismo en Alemania y del fascismo en Italia, con sus respectivos focos de irradiación. A pesar de sus profundas diferencias, todas estas teorías tendrían en común el rechazo al modelo del capitalismo liberal. En términos económicos, la Primera Guerra Mundial significó grandes pérdidas de dinero y de recursos. Lo primero fue la destrucción del parque industrial, especialmente el alemán. En términos generales, Europa se vio expuesta en aumento de la brecha social entre ricos y pobres, derivada tanto de las pérdidas materiales como de la discapacidad física, tras el combate de la viudez y la orfandad inducidas. Las sanciones económicas establecidas contra Alemania dejarían sumido al país en la pobreza y dificultaría su recuperación, lo que generaría un gran malestar y resentimiento en contra de los países aliados. A pesar de todos los esfuerzos europeos por mantener su dominio, la Primera Guerra Mundial le propinó un duro golpe económico que minó su hegemonía internacional y favoreció el descenso de la hegemonía económica norteamericana.
Como inicio, la Guerra Mundial tomó inicio en el año 1914. Fue uno de los primeros conflictos que implicó el uso de armamento militar de alta tecnología y de alcance verdaderamente masivo. Enfrentó a dos grandes alianzas internacionales. También la movilización general tenía tanto soldados como población civil que contribuyen al esfuerzo de la guerra. Su economía se basaba en la producción agrícola. Esta decidió por falta de mano de obra, de animales y de abonos. Además, la guerra dificulta de forma evidente la importación de alimentos. Ahora, esto serían las generalidades de la Primera Guerra Mundial, las cuales serían que hubo una guerra de movimientos del Plan Schlieffen y Batalla del Marne. Hubo las guerras de las trincheras, que fueron una guerra de desgaste, que se utilizaron ametralladoras, cañones, gases asfixiantes y tanques. También hubo aspectos demográficos y sociales, en los cuales estuvieron las pérdidas humanas, que fueron de 10 millones de muertos y 20 millones de heridos. También estuvo la reducción de la natalidad, el papel de la mujer, excombatientes, y hubieron bastantes aspectos económicos, en los cuales estuvieron reducción de la producción agrícola e industrial, Europa endeudada con Estados Unidos, y hubo unos aspectos económicos, que fueron desaparición de los grandes imperios, independización de nuevos estados, generalización de las democracias parlamentarias. Europa perdió su hegemonía, nuevas potencias en Estados Unidos y Rusia, aspectos éticos y morales, en los cuales estuvieron cambio del estilo de vida y valores del occidente, odio y desconfianza entre los pueblos. Y eso sería todo de las generalidades de la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a pasar a los aspectos económicos. Primero, la economía resultó ser clave en el desenlace de la Primera Guerra Mundial, que duró desde 1914 hasta 1918. Cuando oímos hablar de la Primera Guerra Mundial, nuestra mente evoca escenarios con trincheras y alambradas. Sin embargo, en la retaguardia también se libraron batallas decisivas, el desarrollo industrial, la capacidad de abastecerse de recursos, una buena planificación económica y la posibilidad de disponer de la poderosa fuerza de mano de obra fueron aspectos que decataron la balanza a favor de los aliados. Entre estos hubo una reducción de la producción agrícola e industrial y Europa estaba endeudada con Estados Unidos. El desarrollo industrial es una parte importante en este conflicto, ya que como la industria química alemana que desarrollaba alternativas de las materias primas más importantes, estas alternativas de materias primas incluyen pulpa de madera para telas, caucho sintético y nitratos para fertilizantes. En el Reino Unido, la movilización de millones de hombres significa el trabajo que dejan son ocupados por mujeres. Finalmente, las mujeres ingresaron al mundo del trabajo, que fue decisivo por la producción nacional y la guerra británica. En el caso de Francia, lograron continuar el conflicto a pesar de perder alrededor del 40% de sus reservas de carbón y alrededor del 90% de las reservas de hierro debido a la toma de las tierras por parte de las tropas alemanas, depósitos minerales y una poderosa fuerza agrícola, promocionándoles importantes reservas de alimentos. Rusia es un país con graves desigualdades sociales y dificultades económicas, y sus exportaciones a través del sur de Rusia, principalmente el trigo, se han visto paralizadas por el control de ambos lados de estrecho por parte de uno de sus mayores enemigos, el Imperio Otomano, dándonos a exceso bloqueados al mar. Las importantes diferencias sociales entre Rusia y el impacto económico y social de la guerra provocaron una revolución en 1917. El país se retiró del conflicto tras firmar un armisticio en Estados Unidos, que había permanecido neutral hasta 1917. Salió de la guerra de la economía más fuerte, sus exportaciones de cereales se duplicaron durante la guerra y sus préstamos ayudaron a financiar las fuerzas aliadas. Y los estadounidenses tuvieron una influencia decisiva en la Primera Guerra Mundial, ya en 1917, cuando se unieron en el conflicto. Antecedente: el asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando en Sarajevo en junio de 1914 fue el incidente que desencadenó la Primera Guerra Mundial. La nueva política exterior alemana, la Weltpolitik,
no explica por sí sola el proceso que llevó a la Gran Guerra. Como podemos ver en la segunda imagen, así fue como murió el archiduque austriaco Francisco Fernando. Bueno, a continuación yo voy a hablar de las alianzas que se generaron en la Primera Guerra Mundial. Bueno, las principales. Estuvieron las neutrales, que se compusieron de los países España, Países Bajos, Suecia, Suiza, Albania y Dinamarca. También estuvieron los aliados, que fueron el Reino Unido, Francia, Rusia, Bélgica, Serbia, Italia, Rumania, Grecia, Portugal, dominios británicos, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Centroamérica y China. También estuvieron los imperios centrales, los cuales fueron Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria. En cuanto al equilibrio de las fuerzas y de los imperios centrales y aliados, en los imperios centrales fueron 116 millones de habitantes, fuerzas terrestres, pocos recursos fuera de sus límites y unidad geográfica. En los aliados se encontraron 240 millones de habitantes, potencia naval, recursos asegurados por las colonias, separación geográfica y ya. Eso es todo en cuanto a las alianzas. Aquí van unas palabras claves las cuales se pueden rescatar de la Primera Guerra Mundial. La burguesía. Esta era una clase social la cual se identifica dentro de la actividad profesional, empresaria y financiera por la importancia del patrimonio del dinero y en otros medios de producción. El capitalismo, sistema económico caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción, libertad de la empresa y regulación de las fuerzas de mercadeo. Imperialismo, doctrina de quienes propongan o practican extensión de dominio de un país sobre otro. Nacionalismo, ideología que consta de afirmación de la identidad cultural ligada generalmente con un territorio, lengua y tradición historial real. Y por último el panslavismo, movimiento nacionalista esclavo basado en la idea que correspondía a Rusia.